El exministro del Interior, Gastón Rodríguez, está con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa y bienvenido. Hoy, 23 de diciembre, sobre todo con la proximidad de la Navidad, gracias por aceptar la invitación. A ver, estaba revisando información déjeme revisar la fecha, de octubre, ¿no? Cuando se refiere al trabajo que debe realizar la policía al asumir el señor Geri la presidencia. Y usted dice, la policía debe articular para capturar a Vladimir Cerrón. ¿Es correcto? Cito, es una nota del Diario Expreso publicada en su momento. ¿Por qué cree que no se ha capturado todavía a Vladimir Cerrón? Bueno, yo lo dije en diferentes programas antes del gobierno de Geri, que había una protección que venía desde el G2 cubano, donde había información que incluso los aparatos de interceptación policial no podían ubicar fehacientemente a esta persona. Y aparte se manejaba otra información de ciertas infidencias que no le permitieron a la policía capturarlo en su momento. Hoy en día la situación cambia porque la información que se tiene es que no está en el país ya, ¿no? Entonces, ¿Es información confirmada? No, es una información que se tiene, que me la han comentado en algún momento, pero Extraoficial. Extraoficial, ¿no? Que habría que obviamente procesarla y trabajarla para ver si es verdad o no es verdad, ¿no? ¿Cree que el gobierno de Dina Boluarte protegió a Vladimir Cerrón? No creo que la policía sea tan ineficiente en todo caso, y creo que eso contesta la pregunta, porque creo que sí hubo una protección en algún momento para no poder ubicarlo. Y aquí es donde se cuestiona un tanto la labor de los comandos policiales de ese momento, que debieron aclarar la situación y si habían presiones o no, ¿no? Porque la policía siempre está ¿Se refiere en el ojo... a alguien en particular? No, en el ojo de la tormenta, siempre está la policía en su accionar, Claro, ¿no? le hago la pregunta sobre algún nombre en particular o alguna responsabilidad particular, porque el general Arriola trabajó y ocupó el cargo durante el gobierno de la señora Dina Boluarte, ¿no? Hoy se mantiene en el cargo con el gobierno del presidente Geri. Si en teoría ya no hay esa protección política, ¿por qué todavía cree que no se da con el paradero de Cerrón? Justamente la información que se tiene extraoficial es que este sujeto ya no estaría en el país. En todo caso, habría que contrastar con información de inteligencia, como se dice, fresca, para poder determinar realmente y qué líneas de acción se están haciendo para pedir resultados. Porque la policía, cuando dirige todas sus estrategias a consolidar un objetivo, los resultados los muestra siempre, ¿no? En primer lugar, habría que ubicar o establecer el paradero de Vladimir Cerrón. Absolutamente, ¿no? Si es por lo menos confirmar la información que absolutamente, usted está compartiendo fíjese, con nosotros, claro, que deja de ser un fíjese, trascendido. una de las cosas que yo dije, recuerdo en este momento en un medio de comunicación, fue que yo no aceptaba el cargo porque la primera pregunta de los periodistas iba a ser esa: ¿y Vladimir Cerrón para cuándo? Y con la situación como se presentaba, era difícil generar una acción contundente cuando se tenía... ¿El actual gobierno? No, el actual gobierno indirectamente, pero estoy refiriéndome al anterior. Al de que Dina también Boluarte. hubo convocatorias, ¿no? De acuerdo. Vayamos ahora a un tema que habíamos empezado a discutir con el defensor del pueblo sobre la declaración del presidente, pero sobre todo con lo que está ocurriendo con las cifras del SINADEF, que se han puesto en tela de juicio, se cuestionan porque dicen que no son, digamos, cifras que haya que tomar al pie de la letra cuando se trata de establecer número de víctimas mortales a causa de crímenes violentos, como el sicariato, por ejemplo. ¿Qué piensa usted de las declaraciones? Es decir, ¿cree que son cifras engañosas, que los peruanos no tenemos realmente las cifras oficiales? ¿Cree que es un intento por tratar de maquillar un poco, digamos, la real situación, la gravedad de la situación de la inseguridad? A ver, en el Estado Mayor hay un principio que es fundamental para el combate a la criminalidad. Se llama la unidad de comando. Y cuando uno tiene unidad de comando, tiene alcance de control en todas las instancias. Cuando las instituciones comienzan a trabajar en la consecución de un mismo objetivo, que es reducir la delincuencia, en forma separada,
sin nadie que los pueda aglutinar y liderar, suceden este tipo de cosas. Divergencias, cifras distintas, la policía maneja sus propias cifras, determina técnicamente cuáles son por homicidios de impacto de arma de fuego, ¿no? Y probablemente ahí haya una contradicción con lo que maneja la policía e informa al gobierno versus lo que el SINADEF considera como tales. No estoy al corriente de cuál es la divergencia. En todo caso, el comandante general ya se ha pronunciado respecto a que las cifras no son las mismas, me parece, ¿no es cierto?, las que mantiene con el SINADEF. Pero a lo que voy es de que debería aglutinarse en un solo estamento este tipo de acciones para lograr un objetivo en común. El gobierno tiene hoy facultades delegadas por parte del Congreso para legislar en materia de inseguridad. ¿Cómo debería utilizarlas? Fíjese, yo creo que, a ver, aquí hay un tema que la población tiene el derecho de conocerlo y tiene que realmente saberlo para enfocar adecuadamente este combate contra la inseguridad, porque todos los peruanos nos preguntamos, ¿qué pasa? Las estrategias. Vienen muchas personas acá, se sientan y hablan de inteligencia, de planes, de estrategias, de planes operacionales, de investigación criminal, de más policías, de estados de emergencia. Y ese no es el tema. Estamos absolutamente equivocados. El tema aquí pasa porque el sistema de justicia es absolutamente precario, desfasado, anacrónico en nuestro país y no permite combatir adecuadamente la delincuencia y reducir la inseguridad ciudadana. ¿Y a qué me refiero? El presidente Gerí dijo que a los 10 días de estado de emergencia iba a presentar sus primeros resultados. Estuve en un canal, en un horario nocturno, y le dije que en esa reunión, en esa presentación de resultados, tenía obligatoriamente que estar el fiscal de la Nación y la presidenta del Poder Judicial. Porque todo el tiempo quien presenta resultados solamente es el Ejecutivo. Pero todo el trabajo que hace operacionalmente el Ejecutivo cae en saco roto con una fiscalía y con un Poder Judicial que no ponen en prisión a todos los detenidos. Y entonces comienza las divergencias de interpretaciones auténticas, controles difusos, lo que sea, pero el delincuente está en la calle. Y entonces la inseguridad es consecuencia de la impunidad, más la indiferencia, ¿no es cierto?, y más la informalidad. Cuando todas estas cosas se conjugan, se crea una situación de inseguridad. Pero la impunidad es la más peligrosa porque fortalece la criminalidad. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Usted ha visto cuando la policía presenta que allanó el búnker de Punta Hermosa, de Cieneguilla, y presenta a 50 extranjeros con 10 armas de fuego, y los presenta en conferencia de prensa y dice, acá están los planos de tal sitio, de la extorsión, las bodegas, los buses. ¿Qué hace la fiscalía? La fiscalía recibe a los 50 y le dice a la policía, usted individualíceme quiénes portaban las 10 armas. El arma número 1, ¿quién de los 50 la tenía? Y esas armas se han encontrado en la azotea, en las piscinas, en los inodoros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los delincuentes saben que cuando se descargan, que es el término que ellos utilizan, es decir, cuando se despojan del armamento, automáticamente están libres de cualquier situación. Entonces, no hay forma de individualizar quién tenía las armas en un operativo policial de esa envergadura. Y entonces, con 3 arraigos solamente, arraigo domiciliario, laboral e identidad plena, y no habiéndose determinado quién tenía las armas, la Fiscalía los pone en libertad. Y eso es lo que se conoce como la puerta giratoria, donde la policía captura todos los días y el Poder Judicial o el Ministerio Público no cierran el círculo. Sin embargo, una de las primeras acciones del presidente José Gerí fue ingresar a los penales, es decir, donde estaba la gente que había sido, por disposición justamente de la justicia, internada en prisión. Y él mismo comprobó que dentro de los penales habían libretas, ¿no?, donde se anotaba quién había pagado, quién no, habían conectores de electricidad y todo aquello que requería una banda para seguir operando desde dentro de un penal. Porque, ¿no es una contradicción? Porque no, absoluto. Ese es el complemento a lo que le he dicho.
El sistema penitenciario tiene 146% de hacinamiento. El penal de Chanchamayo tiene 430%. Entonces, con este Código Procesal Penal eminentemente garantista, pero no para usted, ni para mí, ni para el ciudadano, sino para el delincuente, ¿usted cree que la Fiscalía y el Poder Judicial mandan más delincuentes a prisión? Le aplican inmediatamente este Código Procesal Penal y no están. ¿Acaso no hemos visto caminando por las calles a un delincuente que tenía cadena perpetua hace un mes aproximadamente, que fue capturado por la policía? La pregunta es, ¿qué hace en la calle? ¿Por qué no le pedimos cuentas al Ministerio Público? Entonces yo le decía... Pero usted está trasladando toda la responsabilidad del problema de inseguridad que tenemos a la Fiscalía y al Poder Judicial. Al sistema de justicia en su conjunto. Es decir, la policía también está la policía bien. tiene que tener también sus ¿El INPE lo está haciendo bien? No, absolutamente. Pues, a ver, el sistema de justicia en su conjunto está fallando porque los delincuentes que se capturan no están siendo ingresados a prisión como debería de ser. Pero el INPE no depende del Poder Judicial. No, el INPE depende del Ministerio de Justicia. Por eso. Por eso le digo, también es parte de... El INPE también tiene que tener una reorganización, una reestructuración. Sin embargo, hasta ahora el jefe del INPE no sale. Bueno, ese es un tema que depende exclusivamente del gobierno, sabrá por qué no sale. Yo le di una sugerencia al presidente y creo que la tomó en cuenta. ¿Al presidente José Gerí? ¿Qué le sugirió? De que inmediatamente deshabilite un área del penal de Ancón y traslade ahí a los delincuentes más peligrosos, enmarrocados, con uniformes rojos como son, él puso blancos, en conferencia en cadena nacional, ¿no es cierto? Algo de eso se hizo, pero tiene que haber una constancia, tiene que ser permanente. El tema es que no hay infraestructura penitenciaria. Entonces, lo que está haciendo el presidente Gerí en un primer momento se llama una fase de contención de la criminalidad. Esta criminalidad, señora Mávila Huertas, no va a parar. Por eso que el presidente cuando ha dicho no voy a perder, creo ha dicho, pero tampoco voy a ganar, ¿no? O no voy a ganar, pero perder, se refiere a que no tiene el tiempo para terminar con una situación de... ¿Cuánto tiempo se necesita? Mire, lo que se necesita en primer lugar es liderazgo, políticas firmes que puedan ser contrastadas con la realidad que vive el país, jueces y fiscales que exclusivamente se dediquen a la persecución de este tipo de delincuencia que es el sicariato y la extorsión, inteligencia artificial, geolocalización. ¿Cómo es posible que la policía actúe hoy en día solamente con georreferenciación que le da las empresas de telefonía? ¿Sabía usted eso? O sea, la policía no tiene una geolocalización de dónde sale la llamada extorsiva. Las telefónicas le dan la información después de 4 o 5 días, pero con el cruce de sus antenas. Eso se llama georreferenciación. Entonces le dan un aproximado de una cuadra o de una manzana a la redonda. Eso no le sirve a la policía cuando todos sabemos que su celular, el mío y el de todos tienen un GPS y que se pueden ubicar, ¿no es cierto? Pero usted dijo no hay tiempo. La pregunta es ¿cuánto tiempo para empezar a ver resultados, diría usted, se requiere? Nadie va a aplicando Nadie va a determinar tiempos. Correcta. Nadie va a determinar tiempos porque se necesita primero rearmar el sistema de justicia. Entonces, ¿cuánto tiempo demore eso? No lo sé, pero sí deben haber fases definidas de 6 meses para tener el tema de la contención, luego la implementación de todo lo que es la modernización de la Policía Nacional. Estamos pensando hoy en día, y lo escuchaba el alcalde, de una guardia municipal, creo, ¿no? Policía municipal. Un despropósito, y aprovecho aquí sus ondas televisivas para decirle. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Policía Nacional es la única que previene, investiga y combate la delincuencia. Y entonces ahí es donde hay que apostar por todos los recursos. Segundo, cuando usted da una disposición de creación de una policía municipal, automáticamente se replica a nivel nacional, ¿correcto? Es decir, vamos a armar a los serenos del BRAE, a los serenos de Madre de Dios, donde está la minería ilegal y todo este tipo de actividades delictivas. ¿Se refiere a los ronderos? A los serenos, también hay serenos en esos sitios. Entonces, comités de autodefensa. Y en otros sitios donde no hay una filtración adecuada, sino solamente se les contrata para cubrir una necesidad. ¿Y por qué se les contrata para cubrir una necesidad, señora Mávila Huerta?
porque ellos solamente tienen una función preventiva y disuasiva. No hay una escuela de formación ni un proceso de captación para poder tenerlos en servicio. ¿Cabe alguna autocrítica al trabajo de la policía? La autocrítica es permanente. Cuando vemos temas de acciones delictivas, de sujetos que cruzan la línea y se pegan a la actividad delictiva y que deben ser sancionados por la propia policía con el máximo rigor y por el Poder Judicial y el sistema penal también. Bueno, pero eso también se convierte en un problema a la larga, porque Absolutamente. la filtración de información, por eso cuando ejemplo, hablo de una modernización del sistema de justicia, también está implicada la Policía Nacional. ¿Qué opinión le merece la conducción de la policía a manos del general Arriola? Bueno, el general Arriola es un experto en inteligencia, es un oficial que está empeñado en combatir la delincuencia y que obviamente está aplicando sus propias estrategias dentro de un planeamiento al frente de la institución. Ha sido designado como el encargado de dirigir a la institución policial y es el responsable de combatir la criminalidad, entre otras responsabilidades. Uno de los anuncios que ha hecho el gobierno es la creación de esta división especial para abordar los delitos, investigar, por supuesto, y combatir los delitos vinculados a la extorsión, a las extorsiones, básicamente, ¿no? ¿De qué depende que ese delito en particular, que es el que más se ha extendido y el que además tiene como víctimas a los pequeños negocios, a los transportistas? Al emolientero de la esquina, al que vende jugo de naranja. Exacto, el tema de cobro de cupos. ¿Cuáles serían las claves que usted diría se deben tomar en cuenta desde esa división para poder empezar, por lo menos, a controlar, a replegar a los extorsionadores? Fíjese, se coloca a un coronel de mucha experiencia, como es el coronel Reboredo, que trabaja sus estrategias en base a la inteligencia, a la ubicación y detección de los delincuentes que están extorsionando, al brazo armado de la extorsión, que es el sicariato, ¿no es cierto? Pero aquí hay un complemento que es fundamental, y yo repito, es el tema de tecnología. En el Perú nos llenamos la boca con la inteligencia artificial, ¿no es cierto? ¿Sabe usted que no la tenemos? Que todo lo que ofrecen los alcaldes o presentan se llama informática forense, no es a inteligencia artificial. ¿Y por qué es informática forense? ¿Por qué? Porque detecta placas, te puede retrotraer videos para que sepan de dónde salió un determinado sujeto, te identifican colores, mochilas, vehículos, bicicletas, cuántos vehículos de color blanco pasaron entre las 8 de la mañana y las 9 de la mañana por una cuadra, te detecta un rostro y lo puede analizar en comparación con los datos que se tengan, pero no tiene, esos son los ojos del sistema de inteligencia artificial, pero no se tiene el cerebro. 21 generales de la policía han sido pasados al retiro. Entre ellos está el jefe de la Dirección de Investigación contra la Corrupción, precisamente, el general Luis Lira Limo. ¿Conoce usted al general? Lo conozco de vista. ¿Qué opinión le merece? Bueno, pensé que estaba haciendo un trabajo bueno, ¿no? ¿Y ha cambiado de opinión? No, digo, pensé que estaba haciendo un trabajo bueno. Cuando lo pasan a retiro, no tengo mayor información, pero debe estar relacionado a alguna situación con el trabajo o alguna Estuvo a cargo situación del caso contra el dirigente de Alianza para el Progreso, el señor Óscar Acuña Peralta, hermano del líder del partido y candidato a la presidencia César Acuña, imputado por haber recibido sobornos del propietario de la empresa Frigo Inca, Nilo Burga, implicado en el escándalo de Caliwarma, por ejemplo. Y hay quienes dicen también estuvo, por ejemplo, a cargo de la investigación del caso de la organización criminal que lideraba el gobernador del Callao, Ciro Castillo. Y hay quienes dicen que justamente su pase al retiro obedece a presión política por parte de estos sectores. No tengo esa información. En todo caso, el comandante general o el ministro del Interior la deberían de dar. Pero sí, los pases al retiro generalmente se dan por promociones o por proyección institucional, ¿no es cierto? Dentro de eso también se evalúa comportamientos, rendimientos, alcance de objetivos. El tema de injerencia política cada vez es menor en la Policía Nacional. Ha habido incluso desavenencias muy grandes entre comandantes generales y ministros de Estado porque anteriormente había una gran injerencia política en la Policía Nacional y ahora... ¿Hoy no la hay? ¿Usted descartaría la injerencia política?
Yo pienso que, a ver, los políticos tampoco están pintados, ¿no es cierto? O sea, el ministro del Interior no es una mesa de partes como para recibir todo del comandante general y llevarlo a que lo firme el presidente. También tiene opinión, también ve y es responsable del sector. Dentro de eso puede haber alguna sugerencia compartida con el comando institucional con la finalidad de determinar lo mejor para el comando y para el objetivo a cumplir, que es el que todos los peruanos queremos, ¿no es cierto? La seguridad. De acuerdo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el exministro del Interior, Gastón Rodríguez. Momento de ir.